hermanas, buenas noches. Qué rico poderles entregar este videíto, este mensajito. Es una pequeña reflexión y una historia muy corta de un pasaje de la Biblia, de un pequeño extracto de una mujer que tuvo una influencia grande sobre el pueblo de Israel. Les voy a contar aquí rápidamente la historia de ella. Esto fue después del rey David. El rey David, después de su muerte, pasaron varios reyes que a medida que iban pasando se iban acentuando unos pecados de generación en generación, y esto iba desagradando a Dios en cada momento. Uno de estos reyes fue el rey Ahab. El rey Ahab, dice la Biblia, que fue el rey que más deshonró y más ofendió al Señor por dos cosas. Uno, porque seguía con los pecados de sus antecesores, seguía deshonrando al Señor con los pecados de sus antepasados. Y dos, porque tomó por esposa a Jezabel. Jezabel era una hija de un profeta, de un rey pagano que se llamaba Itobal. Itobal era un seguidor muy fuerte del dios Baal, y esto, digamos, que causó una cantidad de cosas sobre el pueblo de Israel. Y ahí va la historia, ¿cierto? Jezabel, cuando se casó con Ahab, empezó a mezclarse toda esta cultura y esta cantidad de prácticas paganas y adoración y culto a dioses paganos, y empezaron a cambiar las costumbres, las buenas costumbres que tenía el pueblo de Israel, de alabar y adorar a su Dios, a su único Dios, y empezó a meter a los otros dioses, a hacer sacrificios, a hacer rituales, a dejar de hacer una cantidad de cosas que se había adoptado dentro del pueblo de Israel, y todo eso se fue tergiversando. Jezabel tuvo unos deseos muy fuertes de ser más grande, de ser poderosa, de tener poder, de tener una cantidad de cosas, y fue llevando a su esposo, al rey Ahab, a hacer cada vez más cosas para que ella pudiera tener este poder y esta influencia grande sobre el pueblo de Israel. Llega un punto en que inclusive el rey Ahab desea la viña de un israelita, y por la acción de Jezabel ella lo manda a asesinar con una serie de engaños para que el rey Ahab pudiera tener su viña soñada, ¿cierto? Esto es lo que empieza a suceder con Jezabel. Empieza a introducir la idolatría en el pueblo de Israel, empieza a llenar de codicia y de pecado aún más al rey Ahab, y esto desencadena una cantidad de cosas. Tanto es así que el profeta Elías profetiza sobre ella una muerte de deshonra, de desgracia, que va a ser comida por los perros y pisoteada por los caballos, que la carne de ella no se va a reconocer. Esto sucede así, después de mucho tiempo, y siendo Elías el último profeta del Dios Altísimo, porque la misma Jezabel había mandado asesinar a todos los profetas de Dios, solo quedaba Elías, y Elías lo que hace es esto, ¿cierto? Profetizar esto, porque el pecado de Jezabel es sumamente grande. Bueno, esto es más a grandes rasgos lo que sucede con este personaje. Que las quiero invitar a que ustedes en este momento reflexionen, y es: ¿qué pasa cuando nosotros dejamos todo esto que hemos aprendido, todo esto que hemos escuchado, muchas veces por costumbre o por una experiencia que hemos tenido dentro de nuestra casa, dentro de nuestro crecimiento y nuestra formación, de cómo conocer a Dios y de cómo tener a Dios en nuestra vida, y empezamos a dejar esas buenas y sanas costumbres por adaptarnos a cosas nuevas que nos van contaminando? Y eso fue lo que le pasó a Ahab, y a Ahab puntualmente, con la influencia de Jezabel, ¿cierto? Jezabel fue contaminando su vida,
y dejando así llenarse de una cantidad de cosas que fueron llevándolo a la perdición. La invitación en este pequeño videíto es que miremos en nuestro interior, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para mirar nosotros por qué cosas, por qué personas, por qué circunstancias, por qué razones estamos cambiando a nuestro Señor por entrar en idolatría, que puede ser con la vanidad, con el culto al cuerpo, con distracciones de tipo material, con obsesiones de crecimiento profesional como una obsesión, como cualquier tipo de deseo desordenado que nos esté cambiando las prioridades en nuestra vida. Y muchas veces esto en las mujeres puede, digamos, desenfocar su realidad dentro de un hogar, si son casadas, si son mamás, si tienen familia, de pronto dejar esa gran bendición, ese gran regalo que tienen, puede ser su esposo, sus hijos, o si no están casadas, si tienen su novio, sus padres, sus hermanos, dejar a las personas y a sus próximos, a su prójimo, por estar de pronto concentradas en algo que finalmente es vano, que no va a tener un peso en tu vida, que no va a ser algo que valga la pena. Pues si uno mira y hace cuentas de qué es lo que realmente vale la pena en la vida, ¿cierto? Las invito a eso, a que se dejen llenar por el Espíritu Santo, a que en el nombre de Jesús rechacemos la influencia de Jezabel en nuestras vidas, que nos dejemos llenar por la docilidad cuando a nuestra vida llega algún profeta como Elías que dice: ve, estamos actuando mal, estamos haciendo las cosas que no debemos hacer. Escuchemos y tengamos esa gracia para dejarnos guiar por el Espíritu Santo que nos habla a través de nuestros hermanos. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Un abrazo gigante, que Dios me las bendiga. Un abrazo, chao.